Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Estamos en el título 1 del régimen de la Hacienda de la Junta de Andalucía, capítulo 2, las obligaciones, artículo 26, fuentes y exigibilidad de las obligaciones. Bien, artículo 26, fuentes y exigibilidad de las obligaciones. 1. Las obligaciones económicas de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c e instituciones nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen. 2. Las obligaciones de pago solamente podrán exigirse de la Hacienda de la Junta de Andalucía cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de tesorería legalmente autorizadas. 3. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la comunidad autónoma, el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor haya cumplido o garantizado su correlativa obligación. Por el órgano competente para efectuar encargos a medios propios personificados, se podrá exceptuar lo previsto en el párrafo anterior, en el supuesto de que el acreedor de la comunidad autónoma fuera una administración pública o una entidad instrumental. En este caso, los pagos efectuados en concepto de anticipo no podrán superar el 50% del importe del encargo. En los encargos que tengan por objeto la ejecución de prestaciones propias del contrato de obras, solo podrá efectuarse un anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad. 4. Las obligaciones de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico. Bien, aquí en este artículo 26, fuentes y exigibilidad de las obligaciones, en su punto 1, nos nombran las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.c. Si nos vamos al artículo 2, a su punto c, son las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1b de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. Nos vamos al artículo 68 de la Ley 9/2007 y su punto B dice aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado. Seguimos con nuestro artículo 27. Artículo 27. Prerrogativas de la Hacienda Pública. Punto 1. Suprimido. 2. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercantiles del sector público andaluz que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. A estos efectos se considerarán siempre materialmente afectados a un servicio público o a una función pública el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, incluidos todos los saldos existentes en cualquier clase de cuentas que la misma mantenga abiertas en el Banco de España y en las entidades de crédito y ahorro. Artículo 28. Cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas. 1. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía corresponderá al órgano administrativo competente por razón de la materia, que acordará el pago dentro de los límites y en la forma
que el respectivo presupuesto establezca, y de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. 2. Corresponderá a la Dirección General competente en materia de tesorería la función de ejecución de las órdenes de retención dictadas por órganos judiciales o administrativos en relación con derechos de cobro que los titulares ostenten frente a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas y de régimen especial, públicas empresariales comprendidas en el artículo 2.c de esta ley y consorcios. Las agencias y consorcios referidos en el párrafo anterior serán los competentes para determinar, en su ámbito respectivo, si existen derechos de cobro de los titulares que sean susceptibles de retención y serán responsables de las obligaciones económicas que pudieran derivarse del artículo 42.2b de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Bien, pues en este artículo 28, cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas, su punto 1 dice, y de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Venga, pues nos vamos al artículo 106 de esta ley que dice: 1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los 3 meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. 2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos 3 meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento. 4. Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su hacienda, lo pondrá en conocimiento del juez o tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquella. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias conforme a esta ley. 6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con créditos que la Administración ostente contra el recurrente. Bien, si volvemos a nuestro artículo 28, en su último párrafo dice: las agencias y consorcios referidos en el párrafo anterior serán los competentes para determinar en su ámbito respectivo si existen derechos de cobro de los titulares que sean susceptibles de retención, y serán responsables de las obligaciones económicas que pudieran derivarse del artículo 42.2b de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Bien, pues si nos vamos al artículo 42.2b, son las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo. Seguimos. Artículo 29. Interés de demora. Si la Junta de Andalucía no pagara a la persona o entidad acreedora dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 23 sobre la cantidad debida desde que la persona o entidad acreedora reclame por escrito el cumplimiento de la obligación,
sin perjuicio de las obligaciones y deberes de la Administración tributaria establecidos en los artículos 30 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de noviembre general tributaria. En materia de contratación del sector público y de expropiación forzosa, se aplicará lo dispuesto en su legislación específica. Bien, pues el artículo 23 de esta ley se titula Intereses de demora y el punto 2 dice: el interés de demora será el que se determine por la legislación estatal sobre la materia. Seguimos. Artículo 30. Prescripción de las obligaciones. 1. Salvo lo dispuesto por las leyes especiales, prescribirán a los 4 años. A. El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de la Junta de Andalucía de toda obligación que no se hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación. B. El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. 2. La prescripción se interrumpirá según lo dispuesto en el Código Civil, salvo lo establecido en leyes especiales. 3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Junta de Andalucía que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente en el que se dará trámite de audiencia a los acreedores o acreedoras afectados o a sus derechohabientes. Y aquí lo dejamos. Ánimo.